Una de las frases más perturbadoras de Carl Jung esconde una verdad que puede salvar tu vida. Él dijo que quien no vive su sombra será destruido por ella. Y si no entiendes esto, puede ser demasiado tarde, porque tu sombra ya está operando entre bastidores en tu vida, saboteando tus relaciones, tus decisiones y tu futuro de maneras que ni siquiera imaginas. Jung no estaba hablando metafóricamente. Él observó a personas literalmente destruir sus vidas porque se negaron a reconocer e integrar aspectos de sí mismas que consideraban inaceptables. Y lo más aterrador es que estas personas creían estar haciendo lo correcto al reprimir esos aspectos. No sabían que estaban creando tiempo bombas emocionales que eventualmente explotarían. Aquí está la verdad impactante que Jung descubrió. Su sombra no son solo tus impulsos oscuros o destructivos, es cualquier parte auténtica de ti que ha sido rechazada, negada o reprimida para encajar en las expectativas sociales. Y cuando rechazas esas partes, no desaparecen. Se convierten en complejos autónomos que operan independientemente de tu voluntad consciente, saboteando todo lo que intentas construir. Suscríbete al canal ahora y cuéntame en los comentarios qué aspecto de ti mismo tratas más de ocultar o controlar, porque probablemente ahí es exactamente donde tu sombra está acumulando poder para eventualmente destruirte. Vamos a crear una comunidad de personas con el valor suficiente para enfrentar sus propias sombras. Ese es el objetivo de este canal. Antes de explicar cómo vivir tu sombra sin convertirte en una persona terrible, necesito que entiendas algo crucial que la mayoría de la gente no sabe sobre el concepto de sombra. Jung percibió que nosotros creamos nuestras sombras, no nacemos con ellas. Cada vez que niegas una parte auténtica de ti mismo para ser aceptado, aprobado o considerado bueno, alimentas tu sombra con energía psíquica. Piensa en tu infancia. ¿Cuántas veces te dijeron que eras demasiado sensible, demasiado agresivo, demasiado ruidoso, demasiado cuestionador? ¿Cuántas veces aprendiste que ciertas emociones, pensamientos o impulsos estaban mal y necesitaban ser controlados? Jung sabía que cada una de esas experiencias crea fragmentos de sombra que se acumulan a lo largo de la vida. Aquí es donde se pone peligroso. Jung descubrió que la sombra reprimida no permanece pasiva. Desarrolla una inteligencia propia, una agenda propia y una necesidad compulsiva de expresarse. Y cuanto más la reprimes, más creativa y destructiva se vuelve en sus formas de manifestarse. Es como intentar contener un río desbordado. Eventualmente, la presión se vuelve demasiado grande y pierdes el control. Jung observó patrones específicos de cómo una sombra no integrada destruye vidas. El primero es a través de la proyección. Comienzas a ver en los demás exactamente los aspectos que niegas en ti mismo. Si has reprimido tu ira, te obsesionas con la agresividad ajena. Si has negado tu sexualidad, te vuelves moralmente indignado con la sexualidad de los demás. Jung sabía que lo que más te incomoda en los otros revela exactamente lo que has rechazado en ti mismo, pero la proyección es solo el comienzo. Jung percibió que la sombra reprimida eventualmente irrumpe de maneras que destruyen todo lo que has construido conscientemente. El ejecutivo respetado que de repente tiene un affair devastador, la persona religiosa que explota en una violencia inesperada, el individuo controlado que desarrolla vicios destructivos. Jung veía estos eventos no como accidentes, sino como erupciones inevitables de la sombra reprimida. En Aion, Jung explica que la sombra contiene no solo impulsos destructivos, sino también potencial creativo, pasión auténtica y poder personal que han sido reprimidos
porque eran socialmente inaceptables. Cuando rechazas estos aspectos, te mutilas literalmente a ti mismo psicológicamente. Te conviertes en una versión disminuida de quien podrías ser. Jung contó sobre un paciente que era un abogado extremadamente exitoso, respetado por su ética impecable y comportamiento ejemplar. Pero había reprimido completamente su naturaleza artística y rebelde desde joven para cumplir con las expectativas familiares. Su sombra comenzó a manifestarse a través de comportamientos cada vez más arriesgados. Juegos ilegales, relaciones peligrosas, decisiones profesionales imprudentes. Eventualmente, lo perdió todo. Lo más trágico es que si hubiera integrado su sombra conscientemente, encontrando formas saludables de expresar su creatividad y rebeldía, podría haber mantenido su carrera y aún así haberse convertido en una persona mucho más completa e interesante. Jung sabía que la destrucción no era necesaria, pero fue inevitable porque se negó a reconocer partes legítimas de sí mismo. Aquí hay una verdad perturbadora que Jung descubrió. Las personas que intentan ser perfectas o siempre positivas son las más vulnerables a la destrucción por la sombra. Cuanto más intentas mantener una imagen impecable, mayor es la presión psicológica que se acumula en el inconsciente. Jung llamaba a esto inflación de la persona. Cuando te identificas tan completamente con tu máscara social que pierdes contacto con tu naturaleza auténtica. Jung observó que estas personas frecuentemente tienen colapsos espectaculares y públicos. El político que predica valores familiares, pero es descubierto en escándalos sexuales. El gurú espiritual que enseña desapego, pero es sorprendido en esquemas financieros. El terapeuta que proyecta sabiduría, pero tiene su vida personal en caos. Jung veía estos no como hipocresías deliberadas, sino como explosiones inevitables de la sombra reprimida. Piensa en tu propia vida. ¿Qué aspectos de ti mismo trabajas duramente para esconder o controlar? ¿Qué impulsos, deseos o características consideras inaceptables e intentas suprimir? Jung te asegura que exactamente esas son las áreas donde tu sombra está acumulando poder para eventualmente sabotearte, pero aquí es donde Jung hizo su descubrimiento más revolucionario. Se dio cuenta de que vivir tu sombra no significa convertirse en una persona terrible o actuar de manera destructiva. Significa reconocer, aceptar y encontrar formas conscientes y apropiadas de expresar todos los aspectos de quién realmente eres. Se trata de integración, no de indulgencia. Jung diferenciaba entre actuación impulsiva e imaginación activa. Cuando actúas impulsivamente tu sombra, pierdes el control y haces cosas destructivas. Cuando usas la imaginación activa, dialogas con tu sombra, entiendes sus necesidades y encuentras formas creativas de honrarla sin causar daño. Por ejemplo, si has reprimido tu agresividad porque te enseñaron que la ira es mala, tu sombra puede manifestarse a través de agresividad pasivo-agresiva, sabotaje inconsciente o explosiones repentinas. Pero si reconoces e integras tu agresividad conscientemente, puedes canalizarla hacia la asertividad saludable, la defensa de tus límites o la pasión por causas importantes. Jung desarrolló técnicas específicas para trabajar con la sombra de forma constructiva. La primera es lo que él llamaba diálogo con la sombra. Es cuando conscientemente conversas con esos aspectos de ti mismo que normalmente rechazas. Te preguntas, ¿qué necesitas? ¿Por qué estás intentando expresarte? ¿Cómo puedo honrarte de forma saludable? Jung percibió que cuando dejas de luchar contra tu sombra y comienzas a dialogar con ella, algo extraordinario ocurre. Descubres que muchos de los impulsos que considerabas oscuros en realidad
contienen energía vital y potencial. Creativo que estaba siendo desperdiciado en la autorrepresión. Tu rabia puede contener pasión por la justicia. Tu rebeldía puede contener una individualidad auténtica. Tu sexualidad puede contener una fuerza vital creativa, una fuerza que quizás se asemeja a la fuerza primigenia de un río desbordado de potencial, que si no se canaliza adecuadamente puede causar devastación, pero que si se gestiona puede irrigar campos fértiles de creación. La segunda técnica es la expresión consciente de la sombra. Jung animaba a sus pacientes a encontrar salidas apropiadas para los aspectos reprimidos de sus personalidades. Si has reprimido tu naturaleza juguetona para ser maduro, encuentra contextos donde puedas ser genuinamente travieso. Si has negado tu sensibilidad para parecer fuerte, crea espacios donde puedas ser auténticamente vulnerable. Piensa en el mito del Minotauro, encerrado en su laberinto interior. Representa esa parte oscura que todos llevamos dentro, pero incluso el Minotauro, con toda su furia, necesita ser comprendido. Jung observó que las personas que hacen este trabajo sistemáticamente se vuelven más integradas, más interesantes y, paradójicamente, más éticas que aquellas que intentan suprimir los aspectos oscuros, porque cuando reconoces y honras tu sombra conscientemente, ganas una elección real sobre cómo expresarla. Dejas de ser víctima de impulsos inconscientes y te conviertes en el autor consciente de tu propia vida, un artífice de tu propio destino. Pero Jung hizo una advertencia crucial. Dijo que la integración de la sombra es un trabajo delicado, que requiere honestidad brutal consigo mismo y, con frecuencia, la orientación de alguien con experiencia. Es fácil confundir la indulgencia con la integración, o usar el trabajo de sombra como excusa para un comportamiento irresponsable. Jung desarrolló criterios específicos para distinguir la integración saludable de la actuación impulsiva destructiva. La integración genuina siempre aumenta tu conciencia y tu sentido de responsabilidad personal. La actuación impulsiva disminuye ambos. La integración te hace más capaz de tener relaciones auténticas. La actuación impulsiva destruye relaciones. La integración crea más opciones conscientes. La actuación impulsiva disminuye tus opciones. Es como la diferencia entre un artesano que trabaja con paciencia y precisión y alguien que destruye la materia prima por impulso. En Memorias, Sueños y Reflexiones, Jung escribe sobre su propio proceso de integración de la sombra. Admite que tuvo que confrontar aspectos de sí mismo que consideraba repulsivos, tendencias autoritarias, impulsos grandiosos, aspectos de la personalidad que estaban en conflicto con su imagen propia de terapeuta compasivo. Pero cuando integró esos aspectos conscientemente, se volvió más efectivo y más humano, más completo. Jung percibió que las personas que realizan el trabajo de integración de la sombra desarrollan una cualidad que él llamaba wholeness, una completitud psicológica que proviene de aceptar y armonizar todos los aspectos de la personalidad. Estas personas emanan una autenticidad y una presencia que es naturalmente atractiva, porque no hay nada que estén intentando esconder o reprimir. Son como árboles majestuosos, con raíces profundas y ramas extendidas al cielo. Aquí hay un ejercicio específico que Jung recomendaba para comenzar este trabajo. Durante 1800, una semana, observa qué características en los demás te incomodan más profundamente. ¿Qué tipos de comportamiento provocan reacciones emocionales fuertes en ti? Jung aseguraba que estas características revelan aspectos de tu propia sombra que proyectas en los demás. Luego, en lugar de juzgar esas características como malas, pregúntate,
¿Cómo podría expresarse esta característica de forma saludable y constructiva? Jung sabía que toda característica humana tiene un potencial tanto destructivo como creativo. La cuestión no es eliminar características, sino aprender a expresarlas conscientemente. Por ejemplo, si te irritan las personas arrogante, explora cómo podrías expresar una confianza genuina sin ser destructivo. Si te incomodan las personas perezosa, considera cómo podrías honrar tu necesidad de descanso y relajación sin autosabotearte. Jung percibía que las características que nos irritan con frecuencia representan aspectos que necesitamos integrar. Pero Jung también identificó señales de alerta de que tu sombra se está preparando para destruirte si continúas ignorándola. El primero es un patrón repetitivo de autosabotaje. Si constantemente destruyes cosas buenas en tu vida, relaciones, oportunidades, logros, tu sombra puede estar intentando expresarse destructivamente. Es como una bomba de relojería, emocional, a punto de explotar. El segundo signo es una proyección creciente. Si te encuentras cada vez más crítico, con juicio o irritado con otras personas, tu sombra puede estar creciendo en poder. El tercero es síntomas físicos o psicológicos inexplicables. Ansiedad crónica, depresión, adicciones o condiciones psicosomáticas que resisten al tratamiento convencional. Jung sabía que estos síntomas a menudo representan a la sombra intentando llamar tu atención. Es como si el inconsciente estuviera diciendo, necesitas mirar lo que estás reprimiendo antes de que sea demasiado tarde. Y Jung observó que las personas que responden a estas señales con curiosidad, en lugar de con más represión, a menudo experimentan transformaciones profundas. Ahora llegamos al punto más crucial de todo esto. Jung descubrió que existe una forma específica de vivir tu sombra que no solo previene la autodestrucción, sino que realmente transforma tu vida de maneras que nunca imaginaste. Es la integración. Ahora llegamos al punto más crucial de todo esto. Jung descubrió que existe una forma específica de vivir tu sombra que no solo previene la autodestrucción, sino que realmente transforma tu vida de maneras que nunca imaginaste. Él lo llamó alquimia psicológica. El proceso de transformar los aspectos más rechazados de ti mismo en tus mayores fuentes de poder y creatividad. Jung percibió que cuando dejas de luchar contra tu sombra y aprendes a bailar con ella, conscientemente, algo mágico ocurre. Ganas acceso a reservas de energía, pasión y autenticidad que estaban siendo desperdiciadas en la autorrepresión. Es como descubrir que estabas viviendo con solo una fracción de tu verdadero poder disponible. Pero aquí es donde la mayoría de las personas cometen un error fatal cuando intentan integrar su sombra. Piensan que significa volverse más negativo o permitir comportamientos destructivos. Jung sabía que eso es exactamente lo opuesto de lo que la integración real significa. Vivir tu sombra significa volverse más completo, más auténtico, más consciente, no menos responsable. Jung desarrolló lo que él llamaba un protocolo de integración de la sombra, basado en décadas observando lo que funcionaba versus lo que creaba más problemas. La primera etapa es la honestidad radical consigo mismo sobre los aspectos de ti mismo que niegas o minimizas, no para juzgarte, sino para conocerte completamente. Jung recomendaba hacer una lista de todas las características que más desprecias en otras personas. Luego, examinemos honestamente cómo cada una de estas características se manifiesta en ti, incluso de formas sutiles o socialmente aceptables. Jung aseguraba que solo puedes tener reacciones emocionales fuertes a características que existen de alguna manera dentro de ti.
Por ejemplo, si detestas a las personas falsas o hipócritas, examina cómo podrías estar siendo inauténtico para mantener tu imagen social. ¿Te irritan las personas egoístas? Explora cómo podrías estar negando tus propias necesidades para parecer altruista. Jung sabía que la autocomplacencia siempre esconde una proyección de la sombra. La segunda etapa es lo que Jung llamaba imaginación activa con la sombra. En vez de intentar suprimir aspectos que consideras inaceptables, dialogas conscientemente con ellos. Te preguntas, ¿por qué existes? ¿Qué intentas enseñarme? ¿Cómo puedo honrarte sin ser destructivo? Jung descubrió que cuando dejas de tratar a tu sombra como enemiga y comienzas a tratarla como una parte de ti mismo que necesita atención e integración, a menudo revela una sabiduría profunda. Tu rabia puede estar protegiendo valores importantes. Tu pereza puede estar señalando que necesitas descanso y reflexión. Tu rebeldía puede estar preservando tu individualidad contra presiones conformistas. Pero Jung hizo un descubrimiento aún más sorprendente. Se dio cuenta de que algunos de los mayores dones y talentos de las personas estaban ocultos en sus sombras, porque fueron rechazados o desanimados en la infancia. El artista que se convirtió en contable porque el arte era impráctico. El líder natural que se convirtió en seguidor porque la asertividad fue castigada. El espíritu libre que se conformó porque la diferencia era peligrosa. Jung llamaba a esto la sombra dorada. Aspectos positivos de nosotros mismos que fueron reprimidos porque no fueron valorados o apoyados por el entorno. Y descubrió que recuperar estas partes perdidas de uno mismo puede ser tan transformador como integrar aspectos más, obviamente, negativos. Aquí tienes un ejercicio poderoso que Jung desarrolló para descubrir tu sombra dorada. Piensa en personas que admiras intensamente o envidias secretamente. ¿Qué cualidades tienen que desearías poder expresar? Jung aseguraba que solo puedes reconocer y apreciar cualidades en los demás que ya existen en algún nivel. Dentro de ti, tu admiración revela un potencial propio que ha sido suprimido. Jung observó que cuando las personas comienzan a reclamar tanto sus sombras oscuras como las doradas, experimentan lo que él llamaba un punto de inflexión en la integración. De repente, tienen acceso a mucha más energía, creatividad y poder auténtico. Dejan de desperdiciar energía luchando contra sí mismas y comienzan a canalizar toda esa fuerza para crear las vidas que realmente desean. En El hombre y sus símbolos, Jung explica que la integración de la sombra es esencial para lo que él llamaba individuación, el proceso de convertirse en quien realmente eres, al margen de las expectativas y el condicionamiento social. Las personas que integran con éxito sus sombras se convierten en individuos únicos, no en copias de plantillas sociales. Jung notó que estas personas desarrollan una cualidad magnética que atrae a otros de forma natural, no porque intenten impresionar, sino porque emanan una completitud y autenticidad que es rara. Dejan de necesitar aprobación porque se aceptan a sí mismas completamente y paradójicamente, esto las hace mucho más atractivas para las personas sanas. Pero Jung también advirtió sobre las trampas comunes en el trabajo con la sombra. La primera es la ilusión espiritual. Utilizar conceptos de integración de la sombra para justificar un comportamiento irresponsable. Solo estoy expresando mi sombra se convierte en una excusa para herir a otros o evitar las consecuencias. Jung sabía que la verdadera integración siempre aumenta la responsabilidad, nunca la disminuye. La segunda trampa es la inflación de la sombra.
Fascinarse tanto con los aspectos oscuros que los romantizas o te identificas demasiado con ellos. Jung vio esto especialmente en personas que previamente habían sido muy reprimidas. Se mueven al extremo opuesto y pierden el equilibrio. La verdadera integración se trata de armonía, no de reemplazar un extremo por otro. Jung desarrolló criterios específicos para una integración saludable de la sombra. Primero, mantienes la capacidad de elegir cómo expresas los diferentes aspectos de ti mismo en función del contexto y las consecuencias. Segundo, asumes la plena responsabilidad del impacto de tus acciones en los demás. Tercero, trabajas continuamente para expresar todas las partes de ti mismo de maneras constructivas, en lugar de destructivas. Aquí tienes una técnica avanzada que Jung utilizaba para ayudar a las personas a integrar la sombra sin volverse destructivas. La llamaba práctica de la encarnación consciente. Practicas deliberadamente la expresión de aspectos reprimidos de tu personalidad en contextos seguros y apropiados, donde puedes aprender a canalizarlos de forma constructiva. Si reprimiste tu asertividad, practica establecer límites en situaciones de bajo riesgo. Si negaste tu alegría, crea contextos donde puedas ser genuinamente divertido sin ser irresponsable. Si suprimiste tu sexualidad, explora formas saludables de honrar y expresar esa energía. Jung sabía que la práctica hace que la integración sea real, no solo intelectual. Jung observó que cuando las personas dominan este proceso, desarrollan algo que él llamaba presencia integrada. Emanan una cualidad de realidad y profundidad que proviene de aceptar y armonizar todos los aspectos de sí mismas. No necesitan esconder nada porque han aprendido a expresar todo de forma apropiada. En estudios de relaciones, Jung descubrió que las parejas más felices eran aquellas en las que ambos miembros habían hecho un trabajo significativo con la sombra. Podían verse y aceptarse mutuamente completamente porque ya habían aprendido a verse y aceptarse a sí mismos. Completamente. No proyectaban aspectos no asumidos el uno en el otro, ni exigían que sus parejas cumplieran con partes de sí mismos, que habían abandonado. Jung percibió que las personas integradas también se convierten en mucho mejores padres, líderes y contribuyentes a la sociedad porque modelan la totalidad en lugar del rendimiento. Muestran a los demás que es posible ser auténticamente humano, con toda nuestra complejidad y contradicciones, y seguir siendo amoroso, responsable y creativo. Pero quizás el descubrimiento más profundo de Jung sobre la integración de la sombra es que cuando realmente aceptas todos los aspectos de ti mismo, desarrollas una compasión genuina por la condición humana. Dejas de juzgar a los demás duramente porque reconoces que todo el mundo tiene material de sombra con el que está luchando. Te vuelves más paciente, comprensivo y útil porque sabes de primera mano lo difícil que puede ser el crecimiento. Jung llamaba a esto la sabiduría del sanador herido. Cuando posees e integras tu propia oscuridad, adquieres la capacidad de ayudar a otros a enfrentarse a la suya sin juicio. Te conviertes en alguien en quien otros pueden confiar con sus vulnerabilidades, porque sienten que no te sorprenderás ni los rechazarás. Aquí tienes una reflexión profunda que Jung ofreció sobre el trabajo con la sombra. Él decía que la mayoría de las personas pasan sus vidas huyendo de sí mismas, intentando convertirse en alguien mejor, alguien superior a lo que son. Pero la verdadera transformación proviene de una aceptación radical, de una integración consciente de lo que ya eres, incluyendo aquellos aspectos que desearías no tener. Jung desarrolló lo que él llamaba mantras de integración de la sombra. Frases que la gente podía usar cuando se enfrentaba a aspectos difíciles de sí mismos.
Esto también es parte de mí, y puedo aprender a expresarlo con sabiduría. Mi oscuridad contiene semillas de mi grandeza. Lo que rechazo en mí me controla. Lo que acepto, puedo transformarlo. En sus últimos escritos, Jung reflexionó que la integración de la sombra puede ser una de las tareas más importantes que cualquier ser humano pueda realizar, no solo para la realización personal, sino para la evolución de la conciencia humana. Cuando suficientes personas dejen de proyectar sus sombras sobre los demás y comiencen a apropiarse de ellas internamente, muchos problemas sociales disminuirían de forma natural. Jung percibía que las guerras, los prejuicios y los conflictos sociales surgen con frecuencia de la proyección colectiva de la sombra. Grupos rechazando en sí mismos aspectos que no han integrado, entonces ven esos aspectos como malignos en otros grupos. Si los individuos aprendieran a poseer e integrar sus sombras, habría mucha menos necesidad de enemigos externos. Una advertencia final que Jung ofreció sobre el trabajo con la sombra es que requiere coraje, paciencia y a menudo apoyo de otros que han realizado un trabajo similar. No es algo que debas intentar solo si tienes problemas de salud mental, graves o traumas, pero para la mayoría de las personas, una integración de la sombra cuidadosa y consciente no solo es segura, sino esencial para vivir auténticamente y evitar la autodestrucción. El mensaje final de Jung sobre vivir tu sombra es profundo en su simplicidad. No puedes volverte íntegro rechazando partes de ti mismo. La integridad proviene de la aceptación. La integración y la expresión consciente de todo lo que eres, cuando dejas de luchar contra ti mismo y aprendes a bailar con todos los aspectos de tu personalidad, descubres reservas de energía, creatividad y alegría que nunca supiste que existían. La elección entre vivir tu sombra conscientemente o ser destruido por ella inconscientemente es quizás una de las decisiones más importantes que tomarás en tu vida. Jung demostró a través de décadas de trabajo clínico que la integración no solo es posible, sino transformadora de maneras que superan la imaginación. Tu sombra no es tu enemiga, es tu poder no integrado, esperando ser reclamado y canalizado conscientemente. La pregunta no es si tienes material de sombra, todos lo tenemos. La pregunta es si tendrás el coraje para enfrentarlo, comprenderlo y transformarlo en sabiduría, compasión y fuerza auténtica. La advertencia de Jung era clara: ignora tu sombra bajo tu propio riesgo. Pero su promesa era igualmente clara: integra tu sombra conscientemente y descubrirás dones y capacidades que pueden transformar no solo tu propia vida, sino tu capacidad para contribuir positivamente al mundo que te rodea. El momento para comenzar este trabajo es ahora, antes de que tu sombra decida tomar el asunto en sus propias manos.